¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aunque históricamente los hemos despreciado en tantos casos de secado sin remedio, los humedales son ecosistemas muy valiosos. Evitan sequías e inundaciones, rellenan acuíferos, frenan el cambio climático y además son refugio de miles de especies, muchas únicas, como decíamos en el vídeo anterior. Como la laguna de Lito, recuperada por la Fundación Global Nature con un modelo de restauración natural que incluye a los agricultores y ganaderos de la zona, que son piezas clave en este proceso. De todo eso hablamos en este Objetivo Planeta de hoy con Eduardo de Miguel. Buenas tardes, Eduardo. Hola, buenas tardes. Director de la Fundación Global Nature. Y con Patricia Olivares. Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes. Agrónoma y técnica también, sí, que nos habla desde esa perspectiva, ¿no? Bueno, yo os pido un rápido contexto cronológico, ¿no? Eduardo, ¿cuándo empezamos a despreciar y a desecar las lagunas en las que España era tan enormemente rica, ¿no? Bueno, en principio desde siempre, ya desde la época romana, se han considerado como focos de paludismo y de enfermedades. Tenemos el caso de que los reyes católicos quisieron desecar el mar de Campos de Palencia, la ley Cambó. A principios del siglo XX. A principios del siglo XX. Lo que pasa es que como técnicamente nunca se pudo hacer, no había maquinaria ni medios, hasta realmente los años 60 que apareció la maquinaria más pesada, los programas de regadío, de reconversión de estos humedales a cultivos, fue cuando realmente tenemos el gran proceso de desecación y destrucción de nuestros humedales. Y eso que España sigue siendo uno de los países más ricos en este sentido, ¿no? A pesar de ese esfuerzo desecador que se ha llevado por delante tantos de estos ecosistemas, seguimos siendo un país muy rico en esto. Sobre todo, más que superficie de humedales, porque es un país mediterráneo, no tenemos la cantidad o la superficie de humedales que hay en el norte de Europa, por ejemplo, sí que son humedales únicos, son humedales temporales, esteparios, que se han aislado durante millones de años de otros territorios, y entonces son muy ricos en biodiversidad y son realmente la joya, una de las joyas de la corona que tenemos en España. Bueno, hablemos del Lito. ¿Por qué decidís restaurar el Lito? el Lito tiene una ubicación privilegiada, es uno de los humedales que por su localización geográfica se encuentra como un poco alejado de todos los demás. Y es un refugio de miles de aves todos los años, donde ellas llegan a descansar, llegan con sus crías, encuentran el espacio natural perfecto. Hay un equilibrio perfecto entre todo el paisaje que tenemos, la agricultura que se hace alrededor, porque es una agricultura que está dentro de un programa de conservación del medio, de conservación de las aves, y creo que es un lugar idílico para cualquier tipo de, tanto visitante como de ave que vaya allí. Tiene una peculiaridad también, ¿no? Que es una laguna salina, de las pocas lagunas salinas que hay en España, si no me equivoco, ¿no? Corregidme si me equivoco, que es un recuerdo de cuando la península estaba cubierta por el mar, y que solo se llena por la lluvia. Solo por la lluvia, es endorreica y estacional. Endorreica quiere decir que solo se llena por la lluvia. Sí, y entonces lo que pasa es que en verano la gente muchas veces cuando va a visitarla, porque en verano tiene otros atractivos, las plantas son un atractivo, los insectos son otro atractivo de los que tienen, muchas veces cuando van tienen un pequeño trampantojo, y es que se piensan que la laguna tiene agua y dicen, pues no decías que no tenía agua, todo lo que ven es la capa de sal. La ven brillar y se hace ahí un espejo que parece agua, pero es ahora más o menos cuando empieza el otoño, cuando empiezan las primeras lluvias, cuando empieza a coger todo el agua y empieza ya su actividad a ser un poco más fuerte. Bueno, ¿cómo ha sido todo ese trabajo, Eduardo? Que ha sido un trabajo complicado y arduo, ¿no? De 3 años de recuperación. A ver, la laguna se conocía mucho sobre todo por la colonia de grullas que viene a invernar, la segunda más importante del centro peninsular, cerca de 5.000 grullas, es un espectáculo verlas al atardecer a partir del mes de noviembre, de diciembre, y sobre todo fue una iniciativa de la propia Diputación de Cuenca, que junto con nosotros veníamos trabajando en otros proyectos de recuperación, y nos lanzamos a redactar un proyecto europeo para que lo financiara en buena medida la Comisión Europea, pero sobre todo ha habido un pacto muy importante con los agricultores. Los agricultores no han sido parte del problema, sino parte de la solución. Es decir, ellos tenían conflictos con las grullas, pero realmente aprecian de Lito y de Montalvo, y lo primero que hubo que hacer fue pactar con ellos estos programas agroambientales para favorecerles la sobresiembra, evitar... ¿Qué problemas tenían con las grullas? Pues las grullas se ceban en cuanto siembran en el mes de noviembre y empieza a germinar
el cereal, se ceban con los cereales. Entonces, como lleguen a una determinada parcela, pues acaban con la mitad de la parcela. 5.000 grullas, no Claro. te digo, no queda ahí Exacto. ni brizna de nada. Pero el coste realmente de apoyarles para que hagan sobresiembra, pues no es tanto. Y realmente ellos, pues son habitantes de la zona y quieren tener también una laguna, quieren tener un hábitat más o menos adecuado, con lo cual se ha pactado todo eso con ellos. Luego también se han comprado los terrenos, no hay que olvidar que esta laguna es privada, era privada, y hemos comprado cerca de 400 hectáreas para restaurarlas, y luego, por supuesto, pues ha habido que eliminar pues 13 kilómetros de vallado que estaban en mal estado, oxidados, naves ganaderas, hemos arreglado 10 kilómetros de caminos para hacer uso público alrededor de la laguna, eliminado naves ganaderas que ha habido que derruirlas con techos. Tenemos imágenes, etcétera. creo que de ese esfuerzo de eliminación de las naves ganaderas. Ahora estamos viendo imágenes de plantación de albardín, ¿no? Plantación de albardín. Se han llegado a plantar 250.000 ejemplares dentro del proyecto. Se recupera la imagen que tenemos del antiguo vuelo americano y hacemos una comparativa con la que tenemos ahora, hasta dónde llegaba la laguna y dónde llegan ahora los campos agrícolas y qué parte debemos recuperar. Se van recuperando todas esas zonas siempre en colaboración con los agricultores, ellos son muy participativos y luego gran parte de toda esta recuperación se ha hecho en esa parte que se ha adquirido por parte de la Fundación. Ajá, estamos viendo imágenes de agricultores y de ganaderos que han trabajado con vosotros o que colaboran, ¿no? Entonces, decías, Eduardo, que cuando decís sobresiembra quiere decir que les pagáis a los agricultores para que siembren más de lo que ellos sembraban, para que las grullas se coman algo y no se coman sus cosechas. Claro, nosotros les pagamos una sobresiembra, todos los agricultores de lo que es la reserva natural han entrado en este programa y, bueno, pues si llegan las grullas por lo menos no generan tanto daño porque han sobresembrado, pero si no llegan las grullas pues tienen más producción, o sea que mejor para ellos, ¿no? Es decir, que dentro de lo malo, bueno, pues intenta un poco apaciguar, ¿no?, el problema que tenemos, pero lo bueno ha sido que se ha generado un clima de confianza muy interesante y ha permitido ampliar un modelo de conservación a gran escala. Estamos trabajando ahora en 4.000 hectáreas, desde Madrid hasta prácticamente Tarancón, en un programa financiado con medidas compensatorias de renovables para implementar barbechos con cubierta vegetal, es decir, que los agricultores no dejen los terrenos de barbecho desnudos, sino que los dejen con cubierta vegetal espontánea para albergar a sisones, abutardas y todas las aves esteparias que necesitan esas zonas para nidificar. Qué interesante. Y eso lo hacéis, Patricia, con acuerdos con los agricultores para que hagan un sobreesfuerzo, para que cuiden esas tierras y de una biodiversidad que a lo mejor no les da tampoco a ellos directamente ninguna riqueza, ¿no? Pero se avienen. Bueno, nosotros trabajamos a escala del paisaje y no hay que olvidar que nuestros agricultores y nuestros ganaderos forman parte de nuestro paisaje y han estado siempre ahí. Ellos la verdad es que están muy colaborativos, siempre cuando hablas con ellos te recuerdan, yo me acuerdo cuando antes veía más perdices, cuando veía más codornices, cuando les explicas el plan, cuando les dices que todo esto va para mejorar ese espacio y que, por supuesto, ellos tienen que ayudarnos a mejorarlo porque ellos son los vigilantes de nuestro espacio, se muestran muy colaborativos y muy participativos. La verdad es que ha sido un éxito total. Y quizá los primeros beneficiarios también de tener ese tipo de espacio allí, ¿no? Porque tener la laguna de Lito, por ejemplo, hay otros humedales, pero ya que estamos hablando de Lito, ¿no?, tenerla recuperada y el entorno de la laguna con una riqueza biológica que va creciendo, etcétera, eso es un atractivo que beneficia a los dos pueblos, ¿no?, a Montalvo, a Lito y a la gente que tiene allí casas, vamos, entiendo. Sí, están la verdad que muy contentos. Tenemos una parte muy fuerte de percepción social o de talleres sociales que hacemos con la gente del pueblo, de todas las edades, desde los niños pequeños, adolescentes, pero creo que la gente que más disfruta es la gente mayor y nos cuenta que están muy contentos de ver recuperada su laguna, de que estemos allí y de que todo eso se vuelva a poner en valor. Eduardo, vamos a ver, Mar, si puedes, las imágenes de antes y después, porque en la página web de la Fundación Global Nature, que es fantástica por cierto, hacen este juego de mover el cursor y puedes ver humedales importantes, por ejemplo el Lito, pero también Antela, Doñana, ¿no? Y puedes ver, si te mueves, puedes ver cómo estaba la laguna en el año 56, creo, ¿no? Sí, ese es el primer vuelo. Esto es. ¿Esto qué laguna es, Eduardo? Esta es el Lito. El Lito. Sí, sí. Lo que pasa es que, a ver, el Lito fluctúa mucho según los años, ¿no? Y la
la pluviometría. Esto es ahora, para que la gente lo entienda. Sí. Lo que ocurre es que en España, y volviendo al principio del programa, hemos perdido los grandes humedales emblemáticos. No solamente es Doñana o Daimiel, en España se desecó el Mar de Campos, que era una laguna de 8 kilómetros de largo y 2 de ancho, en épocas de máxima inundación en Palencia, la laguna de Antela que has nombrado o la laguna de la Janda, ¿no? Entonces el gran reto de España sería empezar a recuperar esos grandes mares interiores que tenía, ¿no? Que eran como Doñana, o sea, tenían el mismo valor, unas zonas de invernada tan importantes como lo que es Doñana, ¿no? Y entonces siempre focalizamos en lo que nos ha quedado, pero creo que además sería bastante fácil recuperar lo que hemos perdido. No es tan difícil. Pero Eduardo, ¿cómo va a ser fácil si ahora estamos viendo Antela, si no me equivoco, ¿no? ¿Cómo va a ser fácil si ahora veremos cómo se mueve el cursor y la laguna de Antela, que era enorme, es ahora, como lo van a ver ustedes, un mosaico de campos de labranza que serán privados? Sí. ¿Cómo vas a recuperar, a inundar eso otra vez? Pues a lo mejor hay que hacer un esfuerzo por comprar a precio de mercado. A lo mejor no se puede recuperar todo, se pueden recuperar determinadas partes. Las partes que más se inundan muchas veces no son las más valiosas porque el agricultor no puede cultivar muchos años. Es decir, hay que hacer un plan que es un poco a gran escala lo que se ha hecho en Hito y lo que hemos hecho en otras lagunas, ¿no? Pero, por ejemplo, para recuperar el Mar de Campos hay un proyecto encima de la mesa redactado por la Confederación del Duero que lo único que cuesta es dinero, pero que se podría hacer, ¿no? Y que incluso los ayuntamientos de la zona de Palencia estarían a favor porque sería montar Doñana en la meseta norte. O sea, a 1 hora y media de Madrid en AVE llegarías a un Doñana con una gran zona de inundación y sería uno de los grandes recursos para una comarca que está en este momento, pues evidentemente, en un serio declive económico, ¿no? Estamos viendo este otro humedal que en su día pues ocupaba todo ese espacio y fíjate ahora, se queda prácticamente seco, que no recuerdo qué humedal es. Pues este no lo veo bien desde aquí. Pero bueno, en fin, está claro. Bueno, vamos fíjate cómo se ha quedado. Vamos a echar un vistazo a la parte biológica de esto, porque vosotros habéis trabajado también mucho para repoblar, pues decía antes Patricia, ¿no? El Albardín, pero hay personas que se dedican a investigar qué tipo de riqueza biológica, como Mario García París, que está aquí le tengo. Mario, ¿qué tal? Está en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Yo supongo que nos oyes. Hola, buenas tardes. Eso. ¿Qué tal? Ahora ya te oigo yo a ti. Vamos a ver, Mario. ¿Qué es relevante? ¿Por qué es relevante desde el punto de vista biológico el Hito? Pues el Hito forma parte de un conjunto de complejos de lagunas salinas que están centradas ahí en La Mancha, en Castilla-La Mancha. Son unas salinas muy especiales porque tiene una composición química muy particular el agua. Y en esas condiciones, que además llevan mucho tiempo ahí, son situaciones de evaporación antiguas, cuencas endorreicas que recogen el agua de los alrededores. Y entonces se concentra una diversidad de fauna muy particular que solo ocupa ese tipo de nicho ecológico, que solo se encuentran en lugares salinos, en cuencas endorreicas. Y además de eso, pues como son zonas protegidas y son zonas donde no se pueden, digamos, realizar actividades malas para la fauna, también digamos, actúan como refugio para mucha de la fauna que no vive en ambientes salinos, pero que ya no tiene otro lugar donde vivir y entonces se refugia en la vegetación que está dentro de esos ambientes. Ajá. ¿Y qué especies, Mario, consideráis o destacas de tu trabajo en esos entornos? Claro, pues para mí lo más llamativo de estos entornos hay dos grupos principales, son los insectos sobre todo y los crustáceos de agua dulce. Los insectos pues siempre son el grupo más diverso, que son los que forman parte de la biodiversidad animal, son realmente los insectos. Y los insectos hay especies ampliamente distribuidas, pero luego hay otras con distribuciones geográficas muy reducidas. Una de ellas es un saltamontes que sale ahí, que acabamos de ver, sí. Que acabamos de ver, sí, más relacionado con los grillos, es un tetigónido, se llama el cigarrón de la Mancha, y esa especie solo se conoce de 3 puntos en todo el mundo. Y esos 3 puntos están los 2 dentro de la laguna y uno al lado. Entonces son los únicos puntos donde vive esa especie en todo el mundo. La especie más cercana, la que más se parece morfológica y genéticamente, vive en los Alpes, entre Suiza y Francia. Entonces hay que irse casi 3.000 kilómetros para encontrarlo. Sí, es unas joyas, ¿eh? Sí, auténticas joyas. Y como ese, pues hay otro montón. Hay el grupo de los tenebriónidos, que son unos coleópteros pequeños, negros, muy típicos de las estepas del centro de la península, pues también tienen endemismos justo en esta zona y una enorme diversidad. Entonces, y lo que os queda por descubrir ahí, Mario, seguramente, ¿no?
Sí, que sí, ahora estamos haciendo estudios genéticos de precisamente un conjunto de especies que viven ahí alrededor de la laguna, y en toda la Mancha también ampliamos el estudio y nos están saliendo que sí, que hay muchas especies que morfológicamente son muy parecidas a otras, pero que en realidad son genéticamente muy distintas, llevan millones de años separadas de las otras. Entonces, digamos que todavía nos queda muchísimo por conocer de la fauna de la península ibérica, y más de estas zonas más áridas del centro que se han trabajado muy poco, muy poco. Bueno, Mario, para finalizar, ¿cuáles son las amenazas? Porque claro, decían antes Patricia y Eduardo, ¿no? Se han llegado a acuerdos muy importantes con los agricultores, con los ganaderos, pero vemos que hay grandes campos de cereal sembrado que son verdes con amapolas preciosos, pero que a lo mejor, aunque son bonitos, no son especialmente buenos para la población de insectos y etcétera por la utilización de pesticidas o lo que sea. ¿Cuáles son las amenazas? Claro. Cuando se ven con muchas amapolas, pues no es tan malo porque efectivamente están usando menos herbicidas. Entonces, el ver que además del trigo hay otras cosas ahí dentro del campo, pues ya es un indicativo que están usando menos pesticidas o menos herbicidas de lo que usan otros sitios. El problema de los pesticidas es, desde luego, lo más grave. Los pesticidas son un problema porque no solo se localizan donde se aplican, sino que se mueven grandes distancias. Pues, por ejemplo, hay estudios recientes que muestran que los lagos pirenaicos, en los ibones de los altos de los Pirineos, donde no se usan pesticidas, pues ya tienen concentraciones muy altas. Pues migran, son capaces de migrar a lo largo geográficamente muchísimo, de manera que aunque tú los uses localmente, los pesticidas se extienden por un área enorme. Ajá. Entonces, como llevamos tanto tiempo usando pesticidas y seguimos usando pesticidas y no hay manera de parar esa situación, pues bueno, los insectos ahora mismo están en un declive brutal por toda Europa, bueno, por todo el mundo, pero sobre todo en Europa, claro. Sí. Entonces, en estudios en parques nacionales de Alemania, pues han descubierto que las poblaciones han caído a niveles enormes, o sea, han bajado muchísimo las poblaciones, y eso supone un problema no solo para los propios insectos, sino para todas las especies, por ejemplo, de aves que se alimentan específicamente de insectos. Son muchísimas especies las que dependen para su subsistencia de la densidad de insectos que hay en los lugares, con lo cual los pesticidas pues, son un problema. Muy bien, Mario García París, muchas gracias, zoólogo del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Gracias por esta perspectiva biológica de la laguna de Lito. Gracias. Hasta luego. Bueno, y claro, es que esta parte es muy importante, o sea, estáis realmente restaurando ecosistemas que tienen verdaderas joyas biológicas, ¿no? Y luego hay un tema interesante que tiene que ver con el albardín, que es que la laguna, especialmente la del Lito, se colmata, es decir, se llena de sedimentos y por tanto cabe menos agua, ¿o cómo es, sí, Patricia? Está sufriendo un proceso de colmatación debido, bueno, a muchas circunstancias. Una casi de las más fuertes, o la que más nos preocupa en estos momentos, es que cuando se hacen las labores agrícolas alrededor de la laguna, es el mismo efecto deriva, el mismo efecto del aire, está llevando pues restos de arena, de polvo en suspensión, y la laguna poco a poco se está colmatando. Quiere decir que, para que la gente nos entienda, que se está llenando, pero en vez de agua, de arena. De arena. Sí, de arena, de tierra. Cuanta más arena o tierra hay, menos agua cabe, entiendo. Claro, tiene menos capacidad, y al tener menos capacidad, muchas de las especies de plantas están viendo que su espacio está desapareciendo, y entonces las raíces se quedan por fuera del agua y esas especies empiezan a morir. Esas zonas empiezan a ser colonizadas por la tierra de alrededor. Ajá. ¿Y cómo estáis evitando eso? Se están haciendo labores sobre todo se están haciendo a mano, ya que es un espacio natural con una riqueza de plantas que a la vez... Teníamos imágenes, mira aquí, ¿no?, de gente que estáis ahí plantando... Casi todas las labores que se realizan dentro del vaso lagunar se hacen a mano, se utiliza muy poca mecanización, porque al tener esta costra de sal la laguna, también se quitaron a mano todas esas vallas. Es que claro, esto es perdón un segundo, Patricia, esto es el proceso de limpieza, ¿no?, de retirar los 13 kilómetros de vallas que has dicho antes, Eduardo, y de demoler es que ya que tenemos las imágenes lo contamos, ¿no? Claro. Las naves ganaderas. Claro, para poder llegar a recuperarla, primero había que limpiarla. Y eso son las primeras labores durante todo el primer año. Esto es un proceso de 3 años, hace 3 años, en diciembre de este año, el primer año fueron todos labores de limpieza. Claro.
escombros que debía haber allí. Sí, había 3 naves agrícolas, porque antiguamente, un dato curioso que no sabe la gente, es que esto se le llamaba la Laguna de la Carne, porque tenía una cabaña ganadera muy grande que pastaba dentro de la laguna. Ajá. Entonces, las 3 naves eran las que albergaban a todo ese ganado y hemos tenido que retirarlas. Que son estas que estamos viendo. Sí, esa vista aérea que se veía, 3 naves muy Que grandes. además tenían los tejados de uralita, ¿no, Eduardo? Sí. Y ha habido que retirarlas de una forma específica por el tema del amianto y de la... No, es fundamental, o sea, además el tema de la uralita es muy caro retirarlo porque tienen que ser empresas especializadas, pero bueno, ha sido un esfuerzo tremendo la limpieza, han salido 100 camiones de escombros y de basuras de la laguna, y luego también hay que contar con la ayuda de la Junta de Castilla-La Mancha, que también ha participado en el proyecto, con la balización de 10 kilómetros también de líneas de alta tensión, arreglo de caminos, es decir, también ha participado con acciones propias la propia administración regional. Qué bueno. Bueno, es que se van pasando los minutos. Decíamos que estáis plantando albardín. Albardín y otras especies, pero albardín quizás sea la especie que más hemos plantado, para volver a recuperar esos cojines naturales que estaban dentro de la laguna. Para frenar la entrada de sedimentos. Claro, la entrada de sedimento, y a la vez esos cojines sirven de refugio para muchas especies, para gangas, para sisones. Hay un momento entre que acaba el verano y empieza el otoño, que todo el mundo ya ha cosechado todo, se ha cosechado cereal, se ha cosechado girasol y no queda ningún tipo de refugio. Entonces esos cojines naturales de albardín son un refugio especial para cualquier tipo de ave, pero las esteparias en particular los necesitan. ¿Y eso nos serviría para la corona del Mar Menor? Para frenar toda la escorrentía de toda la agricultura intensiva del Mar Menor, que inunda el pobre Mar Menor cada 2 por 3 de esa cantidad de fertilizantes, ¿no? Bueno, había un plan, teóricamente, de una de las líneas para salvar el Mar Menor, independientemente de una modificación de todo el sector agrario de la zona, sería generar una gran red de setos y linderos, una trama, ¿no?, que también ayudar a absorber todos los lixiviados de los invernaderos, etcétera, antes de que llegaran al Mar Menor. Bueno, que se nos van pasando los minutos. Contadme que este es un proyecto, pero que hay otros proyectos importantes en los que implicáis a empresas o en los que empresas piden contribuir, ¿no? Habladme de esto. Bueno, nosotros estamos trabajando mucho en líneas emergentes de financiación, de conservación de la naturaleza. Hay que entender que, por ejemplo, cuando se ha aprobado la Ley de Restauración de la Naturaleza, el eurodiputado que la lideró, César Luena, el proyecto que vino a visitar fue el del hito, y que esta ley va a suponer un cambio radical en la concepción de la restauración de nuestros ecosistemas y de la propia agricultura en Europa, y que hay que financiarlo. No se va a poder financiar solo con fondos públicos, necesitaremos fondos privados, y las empresas están lanzadas. En este momento, por ejemplo, nosotros hemos desarrollado un proyecto que es el Humedales por el Clima, Wetlands for Climate, también financiado por la Unión Europea, donde se ha desarrollado una metodología para calcular el carbono que fijan los humedales mediterráneos españoles. Ajá. Y ya hay empresas que están acercándose a nosotros para que dentro del mercado voluntario de carbono les podamos avalar la fijación de X toneladas de carbono con las prácticas que hacemos de restauración de humedales. Ajá. O, por ejemplo, de compensación de huella hídrica. Empresas que utilizan mucho agua, imaginemos una cervecera, por ejemplo, estamos trabajando con Microsoft, Meta, en un programa de compensación de huella hídrica a través de la restauración de humedales. Humedales que se han destruido se recuperan con estos fondos. Y es una forma de compensar este impacto que generan las empresas. Bueno, pues es un camino, realmente, es un trabajo muy pragmático además, ¿no? Pero es que además habéis hecho el único mapa, el único inventario completo o lo más completo posible de los humedales, que esto está también en la web de la Fundación Global Nature, y porque el oficial es muy incompleto. ¿Por qué es así? Bueno, nosotros en España tenemos el inventario español de zonas húmedas con 1.352 humedales recogidos, pero que viene solamente de aquellas comunidades que han pasado sus catálogos al inventario nacional. Realmente nosotros, después de un trabajo bastante arduo que se ha hecho junto con la empresa Datadista, hemos intentado unir también los catálogos de otras comunidades, como es el caso de Cataluña, Aragón, Navarra, Castilla-León y Galicia, más comunidades que no tienen acabado su catálogo, como es el caso de Cantabria, Extremadura o Canarias, y hemos recopilado en total cerca de 6.169 humedales, quiero recordar. Es decir, que hoy en el inventario nacional solamente tenemos 1 de cada 5 humedales recogidos, ¿no? Y esto es una vergüenza. Esto no puede ser, porque si no conocemos lo que hay no lo podemos restaurar, ¿no?
Entonces, está claro, es que es sorprendente eso, que haya una diferencia entre 1.300 o 1.400 del inventario nacional oficial a los más de 5.000 que registráis vosotros. 6.000, más de 6.000. Es muy raro, Pero vamos, en cualquier caso, evidentemente, y hay muchos más. O sea, vamos a seguir recogiendo muchos más, porque claro, la gente ya accede a lo que llamamos observatorio también de humedales, y te va dando datos de, pues en mi pueblo hay una charca que no está recogida, porque aquí puedes entrar en la página, ampliar, ir a tu pueblo y ver si ahí está recogido tu humedal o no y las características de su humedal, ¿no? Qué bueno. Entonces, bueno, pues la idea es que esto sirva de base a tener ese observatorio futuro de humedales de España. Muy bien. Y para ir terminando, los ganaderos, Patricia, ¿en qué intervienen? Porque claro, hace 1000 años, pues los ciervos y los corzos y lo que hubiera, pues triscaban por allí, dejaban excrementos, o sea, servían para un cierto mantenimiento de estos espacios, ¿no? Pero hoy en día están menos y los ganaderos tienen algún papel con sus rebaños, pueden, no sé. El papel de los ganaderos es fundamental, porque tenemos muchas zonas que, por la pérdida de esta práctica, por la pérdida de estos ganaderos, muchas de nuestras zonas se están matorralizando. Que se matorralice el campo, que se matorralice el bosque, es un error. No solo ya usar a los ganaderos y a sus ganados como herramienta, vamos a decir, para la prevención de insectos, sino porque es el mismo ganado el que va abriendo la biodiversidad del espacio. El ganado va comiendo y a la vez va haciendo sus caquitas por ahí. Esas caquitas son comidas por los insectos son comidos por los pájaros, o sea, forman parte de la cadena trófica a un nivel muy alto. La biodiversidad depende mucho de estos movimientos de ganado que durante toda la vida se han dado en toda la península. Y actualmente es una pena que falten ganaderos, porque nosotros tenemos un programa muy fuerte dentro de todos nuestros programas agroambientales para ayudar a estos ganaderos. Pero el problema es que no encontramos casi ganaderos. Ni pastores, ¿no? Ni pastores. Sí, porque casi todo el ganado ahora está estabulado. Nosotros buscamos un poco más la ganadería tradicional, extensiva. La ganadería extensiva, la que pasea al campo, la que lo pisa, la que lo muerde, la que vuelve, la que lo mantiene. Buscamos un poco más recuperar esa ganadería extensiva, trabajamos mucho con ellos. ¿Y por qué van a menos? Bueno, son muchos cosas, factores, principalmente el relevo generacional es uno de los grandes problemas que tenemos, luego que tienen una mala prensa. Los ganaderos siempre han tenido una mala prensa, nunca ha sido el mejor trabajo para ofrecer. Entonces la gente joven no lo ve como, vamos a decirlo, como un trabajo chulo o guay, aunque es uno de los mejores trabajos del mundo. Pero tenemos un gran proyecto que se llama Naturaleza Pastoreada, en el cual ayudamos y trabajamos con muchos ganaderos y ganaderas, tanto de la zona de Castilla-La Mancha como de otras zonas de España. Bueno, pues poco a poco vamos extendiendo la idea de que esto puede cambiar y que son piezas importantísimas para nuestro futuro, sí, ¿no? Pues Eduardo, Patricia, muchas gracias. A ti. Gracias. Al final es el tema del programa, ¿no? Los humedales dan vida, no solo a la biodiversidad, sino a nosotros también, ¿no? Sí. De tantas maneras. Muchas gracias a los dos. Gracias. Muchas gracias a ti. Y gracias a ustedes, como siempre, por compartir este rato de ciencia y naturaleza en Objetivo Planeta. Aquí en el 24 Horas continúa la información. Hasta la semana que viene.